Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como ustedes bien saben, Argentina incorporó la vacunación universal contra hepatitis A en el año 2005 con un esquema de una dosis única a los 12 meses de edad y con el objetivo principal de disminuir la importante carga de enfermedad que tenía esta infección, sobre todo en población pediátrica, y que representaba la principal causa de trasplante hepático en esta población. Desde entonces se mantuvieron relativamente adecuadas, buenas coberturas, si bien descendieron en los últimos años y no estamos alcanzando el 95% esperable, pero lo que hemos podido observar desde lo epidemiológico es un importante descenso de la carga de enfermedad que se observó desde la implementación en todas las regiones del país y en todos los grupos de edad, con un mayor impacto, por supuesto, en la población vacunada, que es la población pediátrica, pero como ustedes ven, se ve un importante descenso aún en otros grupos de edad, y esto refleja el importante efecto de rebaño que tiene esta vacuna. Ahora, si miramos un poquito más en detalle lo que ha pasado en los últimos años, es que si bien se han mantenido tasas muy bajas, han habido brotes esporádicos, principalmente en la región del Cuyo, como es en el año 2009, luego en el año 2014, el brote más importante que hemos tenido después de la implementación, que fue en la región del NOA, con bastantes casos sobre todo en Salta, y en los últimos años, los últimos casos que han aparecido, sobre todo en la región centro, con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como los lugares de más importancia. Y si miramos quiénes son estas personas que siguen presentando la enfermedad, principalmente corresponden a población de niños, niñas y adolescentes no vacunados, como ven en la línea azul, menores de 20 años, y en los últimos años, los últimos brotes que han sido principalmente en adultos jóvenes, algunos con el antecedente de viaje u otros pertenecientes a grupos de riesgo, como son los hombres que tienen sexo con hombres. Si miramos el impacto que ha tenido en las hepatitis fulminantes y en el trasplante, como podemos observar, esto ha sido también muy impresionante desde el año 2005, como han descendido, y no tenemos más casos de hepatitis fulminante en pediatría asociados a hepatitis A, y el último caso ha sido de un hombre adulto, o sea, también perteneciente a grupos de riesgo, y cabe aclarar que no estaba vacunado. Entonces, teníamos que evaluar, el país tenía que evaluar un poco esta estrategia, cómo se mantenía en el tiempo, más allá de lo epidemiológico, cómo funcionaba esta inmunidad en niños vacunados con una sola dosis, y es por eso que se empezaron a hacer los primeros estudios de persistencia de la inmunidad humoral en el tiempo, y vimos en el primero de ellos, en el año 2011, se hizo un corte con más de 1.100 niños de distintas regiones del país, del NOA y de la región centro, donde se midieron los anticuerpos contra hepatitis A 4 años de la vacunación. Y en ese momento lo que se observó es que el 93% de la población estudiada mantenía anticuerpos protectores contra la hepatitis A habiéndose vacunado con una sola dosis. Luego, en el año 2013-2014, se hizo un segundo estudio, otro corte poblacional de niños también vacunados con una sola dosis. Se repitió el estudio en los mismos centros, la misma metodología, y lo que se volvió a observar es que el 97% mantenía anticuerpos protectores contra hepatitis A con una sola dosis. Toda esta evidencia fue presentada a la Organización Mundial de la Salud, que en el año 2012 recomienda la estrategia argentina para incorporar en calendarios de otros países, y así fue como una estrategia nacional cambia a una recomendación mundial, y a partir de entonces ustedes ven como otros países de la región incorporan la vacunación de única dosis, como Brasil, Paraguay, Chile, Colombia, también México, y ahora prontamente lo está haciendo Honduras. En esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud también se insta al país a continuar presentando evidencia local que avale continuar con esta estrategia.
Es por eso que en el año 2015-2016 se realiza el tercer estudio, el tercer corte, para evaluar persistencia de anticuerpos a largo plazo, y este estudio se presentó en IDWeek en el 2017. En este estudio participaron 3 de los mismos centros que habían participado anteriormente, y se vuelve a hacer el mismo estudio, con las mismas características. Lo que vimos fue que hubo una distribución homogénea en los 3 centros, que la población femenina representaba casi el 50% de los individuos, y tuvimos una media de tiempo post-vacunación de 9.7 años, pero fíjense que había un rango que iba desde los 9 a los 11.3, o sea, había niños que se habían vacunado más de 11 años antes de hacer el estudio. En este estudio nuevamente lo que encontramos es que el 87,5%, es decir, una alta proporción de esos pacientes, mantenían anticuerpos protectores contra la hepatitis A, con una media geométrica que decae un poco en relación a estudios anteriores del 28, pero todavía son anticuerpos protectores. En este estudio, las variables que se asociaron con una mayor probabilidad de no tener anticuerpos protectores fueron el mayor tiempo de vacunados, como es lógico, y haber participado o haber sido enrolado en el centro de San Justo. Contrariamente, haber sido enrolado en el centro de Santa Fe se asoció con una mayor probabilidad de presentar protección. Estas diferencias, sin embargo, no fueron significativas, no tuvieron relevancia estadística significativa cuando se hizo el análisis de regresión logística, ni pudieron ser explicadas tampoco por razones socioeconómicas u otras razones demográficas. Entonces, como discusión se plantea, la estrategia de vacunación con dosis única continúa siendo efectiva y mantiene una alta prevalencia de títulos protectores en la población vacunada a largo plazo. Como es habitual, se observa una caída en la prevalencia de anticuerpos protectores y en los títulos protectores. Especialmente en este estudio se vio en los pacientes enrolados en San Justo, aunque no encontramos una clara explicación para ello. Tengan en cuenta que no es una misma cohorte que se sigue a lo largo del tiempo. Estos 3 estudios fueron todas cohortes diferentes, con lo cual puede haber alguna diferencia también de comparación de muestras, o sea, no son todas las muestras iguales. Y una vez que terminamos este estudio y decimos, bueno, sí sigue habiendo una alta proporción de niños que mantienen anticuerpos protectores, ¿vale la pena seguir midiendo la protección humoral a largo plazo? ¿Hasta cuándo la vamos a seguir midiendo? Por eso nos planteábamos también la importancia de contar con estudios de memoria celular a la hora de evaluar la protección a largo plazo y de evaluar la necesidad o no de dar una segunda dosis de vacuna o no. Entonces, miramos un poco la evidencia que se presentó en los últimos años, como es este estudio del grupo del Fiocruz, que evaluó la respuesta in vitro de células mononucleares que eran estimuladas con un antígeno de hepatitis A y veían esa reacción específica y la comparaban en individuos adultos que no habían tenido exposición al virus de hepatitis A y a quienes los vacunaban por primera vez con una vacuna inactivada en un esquema de 2 dosis con un intervalo de 0,6, y los compararon con individuos que habían cursado una hepatitis A aguda y tomaron como grupo control. Bueno, miren qué interesante lo que encontraron en este estudio, es que no se debe ver nada, porque yo estaba en el fondo y no leía mucho, pero lo que les digo es que midieron un índice de proliferación celular de memoria específica T contra la hepatitis A, y lo que vieron es que ese estímulo frente a una dosis de vacuna es tan importante y no muestra diferencias significativas como el que se alcanza luego de la segunda dosis de la vacuna, y no hay diferencias inclusive con aquellos individuos que se expusieron al virus salvaje, es decir, que presentaron una infección natural. Incluso luego lo que hicieron fue comparar a la población que
frente a la primera dosis de vacuna no alcanzó títulos protectores, es decir, fíjense, tienen menos de 10 de títulos frente a la primera vacunación, y los compararon contra aquellos que sí tuvieron una respuesta adecuada frente a la primera dosis, y lo que observaron es que tampoco hubo diferencias significativas entre estos dos grupos. Es decir, los resultados de este estudio lo que demuestran en pacientes adultos es que una sola dosis de vacuna promueve una respuesta de memoria celular contra la hepatitis A específica similar a la inducida por 2 dosis e incluso por la infección natural, y que esta respuesta celular específica persiste en el tiempo aún sin contar con anticuerpos protectores, es decir, independientemente de la respuesta humoral. O sea que esto es un hallazgo muy importante para nuestra estrategia que lo avala, y nosotros decidimos desde el CEPICET de la Universidad y Salud desarrollar un estudio que estamos llevando a cabo para medir justamente la memoria celular y humoral en individuos pediátricos, es decir, en nuestra población que ha sido vacunada con una dosis de hepatitis A, y ver la respuesta. Este estudio está en marcha. Les cuento que lo que vamos a medir y comparar es justamente aquellos niños que no tienen una respuesta adecuada, es decir, que tienen títulos no protectores o menores a 10, que los tomamos de este estudio último que les comenté de inmunidad humoral, y los comparamos contra aquellos que sí tenían una respuesta adecuada luego de 10 años de la vacunación. Y también en estos niños lo que se hizo fue, en aquellos que no tenían protección adecuada, fue darles una segunda dosis de vacuna, y miramos la respuesta humoral pre y post booster. Son pacientes, individuos en realidad de estos mismos centros que participaron del último estudio, y que son de la Ciudad de Buenos Aires, de Tucumán y de Santa Fe, y están participando el Instituto Malbrán, que es el Centro Nacional de Referencia, y el Laboratorio de Inmunología, que pertenece al CONICET de la Academia Nacional de Medicina. Esperamos contar con resultados pronto para presentárselo, y bueno, nuestras conclusiones son que la estrategia de vacunación con dosis única sigue siendo efectiva, que la vigilancia epidemiológica lo que muestra es una muy baja tasa de enfermedad y la infección que está sostenida en todas las regiones y en todos los grupos de edad, que los casos esporádicos que se siguen presentando de hepatitis A y que van a seguir sucediéndose son principalmente en adolescentes y adultos jóvenes, todos ellos no vacunados y algunos con el antecedente de viaje o pertenecientes al grupo de riesgo, lo cual nos lleva a continuar recomendando la vacunación en esta población, viajeros y grupos de riesgo, principalmente hombres que tienen sexo con hombres. Eso está en nuestras recomendaciones de vacunación, y para ellos la vacunación es gratuita, así que tenemos que vacunarlos. Y bueno, la importancia de seguir generando evidencia científica local, y no olvidarnos que Argentina es pionera en esta estrategia de vacunación, así que seguimos mostrando nuestros resultados al mundo. Muchas gracias.